permanente de hago esto y dejamos inconcluso la mitad de las cosas, no sé por qué, pero quedan ahí a mitad de camino, ¿no? Tu comentario es muy acertado porque es muy común de ver en el consultorio cómo hacemos proyectos. Es decir, hay una frase que te dije que venía en el auto pensándola un poco, Sí. y es así. Muchas veces pasamos por la vida haciendo lo que podemos y no lo que queremos. Y no es una frase, un chicle, realmente es así. Pasamos sin conciencia, se hace poco lo que se quiere y se hace más lo que se puede. Entonces, a medida que vamos teniendo más conciencia de lo que somos, el qué, como siempre digo, el qué, teniendo claro un qué, podemos instrumentar el cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero el qué es la llave. Es más, en el budismo te dice que cuando estás disperso, si tengo 5 puertas abiertas, no cerré ninguna, eso me crea ansiedad, porque no estoy ni en la primera puerta, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Eso lleva un gasto energético vital enorme, con la ansiedad, ¿no?, correspondiente. Entonces, el qué te para en el aquí y ahora. Entonces, el abordaje psiconeuroinmunoendocrino, que es lo que yo me he dedicado ya en los últimos 12 años de mi carrera, haciendo también posgrado en psicología analítica de Jung y haciendo lo que es hipnosis ericksoniana también como herramientas terapéuticas, te va enseñando cuál es el abordaje integral. Es decir, si hay un dolor, que es la causa más frecuente en mi consultorio, si bien yo hago sonoterapia, hago otro tipo de terapia que es para aliviar el dolor, como puede ser la fotomedicina, en general busco qué contexto se generó el dolor. Es decir, soy un pequeño Sherlock Holmes, ¿no? Un investigador. Un investigador. A Sí. veces la investigación es cómoda y a veces la investigación no es cómoda, porque es confrontar al paciente con su propia realidad, su propia limitación, su propio dolor que está en su propio contexto social, familiar, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Bien, para ir conociendo un poquito, doctor, cuéntenos qué es en sí la neuro, sí, es Bueno, difícil pronunciar porque es inmuno. Psiconeuroinmunoendocrinología es un abordaje, medicina integrativa, se conoce hoy, es un abordaje integral de la persona o el paciente. Entonces, cuando me van a consultar por temas concretos de vitalidad, es lo que se conoce hoy como medicina ortomolecular o gerenciamiento del envejecimiento. Uh-huh. Ese otro aspecto que tengo muchas consultas, y lo primero yo me paro en decir, ¿qué vivís? Vamos a ponerlo en blanco y negro, en concreto para la audiencia, para entender lo que uno quiere hablar o transmitir. Paciente 54 años, 54 años. con sí. 3 medicaciones psiquiátricas, 3, no una, 3. No voy a dar nombre comercial porque no viene al caso. Con depresión, insomnio a pesar de todas las medicaciones. Con hijos oscilan entre los 27 y 24 años. Y tenía que rendir por una posible jubilación. Ya hay un futuro, ya se estaba anticipando un futuro, eso te crea ansiedad acá. Sí, sí, sí. Entonces, para rendir 2 posibles cargos para directora, no de uno, de 2 establecimientos escolares. Bien. A su vez, ella es docente de 2 universidades, una pública Y una privada. en la ciudad de Córdoba. A los 54 años, entonces, ella se definía como que no era ella, que algo le pasó que no era ella. Definimos qué crisis tuvo con sus hijos, que fue la gota que rebasó el vaso. Ahí va el psiquiatra médica. Cuando pudimos trabajar toda esta historia de ella personalmente, sus creencias, sus percepciones, yo en mi consultorio cuando hablo así me subo arriba de la silla, exactamente, sí, para que se entienda claro, de dónde el ego te puede hacer la existencia, bajarla en ascensor o bajarla por escalera. Eso a mis pacientes, los que están en el consultorio, hablo mucho de esto. Y a esta paciente le pasó exactamente eso. O sea, para que la gente entienda, ¿no? Ella va por la consulta de como que le faltaba vitalidad, energía para poder afrontar eso que tenía por delante. Estaba en un cuadro depresivo. Claro. A los 54 años.
con una medicación psiquiátrica para depresión que no solucionó su problema. Pero ¿cuál era el problema? Eran dos problemas: sus percepciones y creencias de que podía hacer todo, y todo a la vez, o sea, podía tener las 4 puertas abiertas, o sea, las 2 de la facultad, sus 2 puertas para ir a rendir para directora, más la casa, porque era ella, sin ella la casa no se mueve. O sea, es todo un alter ego muy, muy importante. ¿Y qué pasó? Y pasó que llega el psiquiatra, la médica, y yo le pido unos análisis de control. Nos encontramos con que no tenía estrógenos, no tenía vitamina B12, no tenía vitamina D, o sea, no tenía sustrato biológico para soportar las creencias que ella tiene, que el ego le imponía. Entonces, yo en los esquemas, en las charlas cuando doy, hay un esquema que dice pienso y siento. El pienso, arriba, baja la flecha al siento. Y después está el siento que sube al pienso. Quiero que se hagan más o menos una figuración en la audiencia. Entonces, si yo pienso que lo puedo todo, que lo hago todo, no es malo ni bueno. Pero eso me lleva a un sustrato biológico. Lo pienso a los 20 años, lo pienso a los 21, a los 22, a los 23, a los 24, a los 25. Llegué a los 40 y quiero hacer más. Y bueno, a todos nos pasa, 2 autos, 2 casas, escuelas privadas, así. Seguimos sosteniendo cosas. Y el cuerpo, en ese interín, va sufriendo un desgaste. Pero no lo vemos hasta que aparece el síntoma. Y el síntoma se llama dolor lumbar, depresión, mialgias, fibrosis. En fin, hay un montón de síntomas que... El dolor crónico en específico. Entonces, cuando uno empieza a ver el sustrato biológico, que los análisis están alterados, entonces digo, corregí primero qué creencias y qué percepciones tenés a tus 50 o tus 40 que están provocando este desgaste. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ajustar, y no son grandes ajustes, son pequeños ajustes que me van llevando en mis creencias, en mis percepciones, un cambio de actitud. Ese cambio de actitud me va viendo que efectivamente, si yo cambio, todo cambia aunque nada cambie. Si yo cambio, todo cambia aunque nada cambie. Esto hay que dejárselo clarito porque ocurre y es real. Entonces, cuando veo que eso ocurre y que mi marido no se va, mi mujer no se va, que mi hijo no me... o sea, que la casa no se desordena, que el negocio sigue funcionando, no importa 2 sexos, ¿no? O sea, que yo puedo delegar una administración, que puedo confiar en mi hijo, que puedo confiar en mi nieto, que puedo confiar en mi socio. Es decir, busco recursos para empezar a delegar, mi corporalidad baja, o sea, mi estrés, mi nivel de estrés baja. Entonces, acomodo mi parte biológica a las expectativas que yo puedo. Bien, o sea, cambiar las creencias, para este caso puntual, para que la gente también entienda el ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué fue el cambio que tuvo que hacer esta persona? ¿Cómo tuvo que empezar a pensar o qué tuvo específicamente? Más vale que acabas de decir justamente, que decir, bueno, delego un poco, empiezo, pero concretamente, ¿qué es lo que cambió esta persona? Bueno, esta persona, yo estaba en un posgrado de diplomatura de psiconeuro en la Universidad de Córdoba, y me suena el teléfono unas 10 veces. Y era el marido, muy preocupado porque hizo una crisis. Se había sacado toda la medicación, hizo una crisis. La crisis que hizo fue una catarsis. Después de la catarsis, la paciente empezó a tomar los suplementos, porque de medicación no le di nada. Le di la T3, la T4, ACTH, lo que no tenía, lo que le estaba faltando al cuerpo. Entonces, cuando vino a la consulta, dice, soy otra. Ya está, no rindo, no hago esto, a mis hijos ya los planteé, que me dejan ordenar en la casa, cada vez que viene el fin de semana. Es decir, ¿qué hizo? No pasó grandes cosas. Tomó decisiones. Cerró puertas. Las que tenía que cerrar, las correctas, y dejó abiertas las correctas. Eso es. Entonces, el cuerpo cambia la noción de que ya no tengo 5 puertas abiertas, no sé qué hacer de mi vida, y estoy en un molinete mental, que yo le llamo el coinor, sí. Bueno, o lavarropa. O sea, que es dar vueltas sobre lo mismo, y uno no tiene solución. Entonces, hacemos lo que podemos y no lo que queremos. Bien, y que es una situación que le pasa a mucha gente, ¿no? Que por ahí empiezan a buscar y dicen, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué? Y es simplemente porque ya el cuerpo lo está sobreexigiendo
para la cantidad de responsabilidad, para la idea que se hace de lo que quiere tener, de lo que quiere hacer, y por ahí es que como que hay que detenerse a ver qué es lo que puedo hacer a esta edad, por ejemplo, si es una edad. El puedo es limitante. Claro. Lo correcto sería preguntar el qué quiero. ¿Qué quiero hacer? El qué te caiga presente. El qué quiero para mi vida es presente. ¿Qué quiero hacer de mi vida es presente? No es. Entonces ahí viene el cómo. El cómo es buscar los recursos para obedecer al qué yo me planteo. Si no tengo claro un qué, el cómo me da vuelta. Claro. Y estoy focalizado en el cómo, no en el qué. Bien. Y ya que mencionaste, ¿no? Es muy importante para la gente que está escuchando, el presente, ¿no? Es fundamental dejar un poco de vivir en esa ansiedad de lo que tengo que hacer del futuro o del pasado, de lo que no hice, de lo que me pasó, de todas esas cosas, bueno, ¿no? La administración de conciencia, porque es un cognitivismo, estar presente es ser muy cognitivo. Creo que lo habíamos hablado contigo ahí en la heladería, que te di un ejemplo concreto. Entonces, lo que está pasando ahora, aquí donde estoy, es lo que puede pasar. Esta charla que tenemos es todo lo que puede ocurrir. No hay una gota de espacio-tiempo que pueda ocurrir, que es esto. Entonces, si yo estuviera pensando que estoy charlando con vos, dirigiéndome a la audiencia, y tengo que pensar que a las 12 voy a ir a tal lugar, yo me ausento de este momento. Y vivo la dualidad de estar acá y ya apurado, ya genero una ansiedad por un posible futuro, porque no sé si llegaré al auto, tomaré el auto y haré lo que tengo que hacer. Claro, entonces, sí. eso me crea en este momento, aquí en la radio, una ansiedad relativa. Yo lo grafico mucho en el consultorio. Si yo estoy contigo en el consultorio y estoy pensando, porque la consulta se extendió, porque no la puedo cortar ni éticamente ni por eficiencia terapéutica, y me pongo a pensar en el paciente que está afuera, yo me ausento de la consulta y ya estoy pensando en Juan, que me está esperando afuera. Entonces está bien, yo soy empático con Juan, pero no me merezco gatillarme la ansiedad porque Juan no espere. Porque es un problema de Juan. Si yo me retraso acá y Juan dirá, ¿me voy o me quedo? Si el doctor me Claro, qué bueno. Entonces, yo por eso uno puede hacer 12 horas de consultorio y yo no personalmente me canso relativamente poco. Porque hago lo que me gusta, eso es muy coherente, y me quedo donde estoy. No me voy. No me voy. Es muy fuerte, ¿no? Hace mucho daño la ansiedad por lo que va a venir y que no lo podemos manejar, porque en realidad lo único que manejamos es esto, como decías vos, el presente, estar aquí, estamos charlando y es lo único que podemos manejar y vivir realmente. Bueno, el qué, cuando vos te haces la pregunta del qué, y venía presente. ¿Qué pasa? Entonces, no es lo mismo preguntarse un por qué. Cuando estamos en crisis en este presente, ¿qué hacemos? Y vamos para atrás, porque nuestro ego, digamos, dentro del campo mental es el eje, va para atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ego? Y el ego es lo que somos, papá, mamá, el abuelo, donde nacimos, los amigos, la plaza, la niñez, todo con aquello que estamos identificados. Cuando queremos buscar el por qué, y se nos hace un poco difícil, porque a veces no es fácil encontrar el por qué. Entonces, en este presente, ¿qué me pasa? Como no lo encontré, me viene la ansiedad / angustia, porque no lo encontré, porque no sé qué me pasa. Y como no sé qué me pasa, ¿y qué pasará en mi futuro? Entonces, una doble imposición a este presente. El pasado, que acabamos de no encontrar respuesta, que me agobia más porque no la acabo de encontrar. Y porque no lo podemos modificar el pasado tampoco. No lo podés modificar, porque todo lo que hay es un presente. Entonces, y ese futuro, y como quiero ese futuro, y como no sé, porque yo quiero ese, no quiero otro, quiero ese, como no sé si ese futuro, tampoco lo voy a dar. La inseguridad y la ansiedad. Entonces, tengo un presente terriblemente malo. Y es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar recursos, porque esto que yo lo digo a título personal, no solamente académico, esto hay cosas que son mías existenciales. Digamos, yo tuve que pasar procesos para hablar de lo que yo hablo, ¿no? Entonces, no solamente que son posgrados académicos, sino no que solamente estudios, sino vivencias. Vivencias, y hay que bajar a tierra. Mucho YouTube no sirve, con la cola en la silla y no hago nada. Muchas lecturas y no hago nada, no sirve. Hay que empezar a trabajar lo que se llama la introspección y ver qué quiero para mi vida, a dónde voy, quién soy, dónde estoy, dónde voy.
¿no? Son las tres preguntas que valen oro. Bien, y me detengo ahí porque también me parece que la gente que está escuchando, que se lleve aunque sea algo de esta charla, sería fundamental, ¿no? Pero ya que mencionas esto de la introspección, no la hacemos, ¿no? La gente comúnmente no se toma un ratito en el día, ya sea a la mañana o a la noche, en algún momento que pueda estar totalmente solo y meterse un ratito a pensar esas cosas. No lo hace nadie, creo que no lo hacemos ninguno eso. La introspección es muy difícil. Bueno, si vos decís que es muy difícil, es tu creencia. Claro, bueno, está bien, pero está bueno que también me refutes así, porque como yo debe haber un montón que piensan esto bien, que estoy diciendo, ¿no? No es difícil darse 20 minutos, ¿eh? No es difícil. No es difícil. Entonces no es difícil quererse. No lo hacemos. No es difícil darse, porque darse esos 20 minutos es amarse. Darse esos 20 minutos es quererse, respetarse. Esos son esos 20 minutos. Entonces, como la cosa no pasa ni por amarse, ni quererse, ni respetarse, es referirse a todo lo que está afuera, no me registro internamente. No tengo un registro interior. De momento que ya empiezo a tener un registro interior, exactamente me doy mis 20 minutos, que no se lo doy ni a mi hijo, ni a mi mujer, ni a mi mamá, ni a mi papá, a nadie. Son míos y mi lugar. Entonces, cuando yo ya encuentro un lugar, una hora, en donde yo ya voy, mis automatismos me empiezan a favorecer. Entonces, trabajar la respiración, trabajar la introspección, es un trabajo te diría que amoroso. Entonces, hemos hecho trabajos peores para afuera, ¿no? Sí, y nos hacemos para nosotros. Y poco para nosotros. Entonces, y tampoco es tedioso, porque es un trabajo exactamente que hay que hacerlo. Entonces, y un laburo trabajo desde el amor. Siempre digo, nunca trabajar desde el concepto, desde que no quiero eso. No quiero ser así. Ese no quiero ser así me significa el no que no se lee en mi inconsciente biológico. Entonces quiero ser así. Y en rigor entro en dualidad, porque mi ego me dice no quiero ser así, esta realidad no me gusta, pero mi inconsciente biológico me va a llevar conductualmente a tener conductas y hechos para repetir la misma historia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo no penses en rojo, no piensen en rojo, por favor. Lo primero que hacemos. El cerebro piensa en rojo primero para decir el no. Entonces, cada vez que usted, el oyente, cada vez que se dice, no quiero esto para mí, entonces, no quiero tener esta relación, no quiero tener este momento, estos malos momentos económicos. No quiero tener trabajo. Yo estoy revisando mentalmente todos los procesos que me llevan a esas instancias. Lo que hago es reforzar. Más de lo mismo, por eso sigo obteniendo más de lo mismo. Y en ese caso, ¿cómo revierto? ¿Cómo formulo yo un decreto diferente? Entonces, hay que sentirlo primero. Entonces, de ahí viene el qué quiero, ¿no? Pero te redondeo esto, entonces. La motivación que merece el cambio es por amor a mí. Eso es un buen ego. Porque por amor a mí también yo te rebalso después y doy después. No es este amor chicaje que yo te doy pero vos me das. Que es una continua represalia porque yo te di, mira lo que me hiciste, ¿no? O sea, esa que es muy común a toda la sociedad nuestra. Estamos todos cortados, digamos, transversalmente, me incluyo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno empieza a trabajarse esos aspectos más amorosos de uno empieza a cambiar y empieza a emitir ya no en la 93.3, sino en la 102.5. Bien, muy bien. ¿Entendés? Entonces, sí. Vamos, ya que estamos acá, te digo ese chip, pero bueno, es así. Entonces, porque yo emito en forma diferente, y al emitir en forma diferente, el otro va a receptar esto. Y aparte, mi célula, mi cuerpo, es la que recepta mi forma de emisión. Entonces, yo tengo que elegir qué es lo que yo quiero para mi vida. Decido, elijo, qué quiero. Es presente. Hay que estar presente en las decisiones. Entonces, y me figuro exactamente lo que quiero. Y sentir lo que quiero. Entonces, por eso que mente-cuerpo, la mente es muy magnética, pero el corazón tiene 500 veces más poder magnético que el cerebro. Entonces, es el eje, es el ancla de lo que nos lleva a donde queremos ir. Si yo siento que quiero una cosa, decreto una, pero no la siento, y posiblemente no haya forma. Hay un libro que es La Ley de la Atracción, hay un capítulo, que yo insisto, hay una película. No, la película es una versión de alguien que leyó el libro. Hay que leer el librito y subrayarlo. Sí. Entonces uno se va dando cuenta de qué hábitos mentales tiene uno para poderlos cambiar.
porque es un libro que al fin y al cabo te enseña cognitivismo. Ese es el libro de metafísica, pero un libro que te enseña a pensar de otra forma. Hablar de la vejez, de gerenciar la vejez, sí. No tiene que ver con la gerontología. Muchos tal vez confunden gerenciar con gerontología. No, gerontología es una especialidad donde se asiste a los ancianos. Exactamente. Bueno, la gerontología nace como administrar los estados de enfermedad, digamos, ¿no? Ahora ya es una visión un poco más amplia, se busca hacer más prevención, trabajar los movimientos, hacer terapia como lo que es yoga. Es decir, bueno, se fue empezando a enriquecer la gerontología con otras herramientas de lo que en principio era. La gerontología no es lo mismo que gerenciar la calidad de envejecimiento. Es decir, nosotros empezamos a envejecer aproximadamente a partir de los 25, 30 años. A esa edad, hasta ahí vamos pum para arriba con las hormonas. Y está todo bien. Está todo bárbaro. Está todo bárbaro. Hacemos todo, lo podemos todo, la vida es divina, está todo bien, ¿no? O sea, el crecimiento hormonal, digamos, es muy explosivo. En el hombre, por ejemplo, a partir de las 8 semanas. A la 8ª semana, el cerebro masculino, acá me voy a distraer un minuto de tu pregunta, pero está bueno para diferenciar un poco las cosas masculinas y femeninas para entender. ¿Por qué el hombre tiene sus limitantes? ¿Y por qué muchas veces no podemos ser todo lo que queremos ser? Porque ya venimos con programas biológicos innatos que están puestos, ¿no? O sea, nosotros sabemos básicamente respirar, buscar la mama, sabemos defecar, sabemos orinar, y después hay que aprenderlo todo en esta vida. Esta vida sin aprendizaje no es vida. Es así. Entonces, o sea, no hay vida sin un continuo aprendizaje. Obviamente. Tal cual. Entonces, es porque estamos para esto. No estamos para pasarla bien solamente. Claro, las crisis, en los procesos de envejecimiento, las crisis sirven para aprender. Exactamente. Eso es la capacidad resiliente que tiene el ser humano, que no la tiene ninguna otra especie arriba del planeta. Entonces, cuando envejecemos, cuando nacemos, con los pulses hormonales, ¿no es cierto? El macho lo tiene, vamos a hablar de macho y hembra, los tiene a las 8 semanas. Eso ya dicta, el cromosoma Y, ya dicta nuestro comportamiento del hemisferio derecho. Ya está. Entonces, por eso que el masculino busca soluciones y no es empático, o le cuesta mucho la empatía. A diferencia del cerebro femenino, que es más empático, que es más solidario, que tiene otras cualidades. Que eso posiblemente cuando demos una charla ya lo vamos a profundizar bien para entender y comprender un poco al otro, ¿no? Qué limitaciones también puede tener. Hemos hablado recién del peso de las creencias y de las percepciones y nuestros propios juicios, de acuerdo a lo que queremos llegar a hacer en nuestra vida. Pero a partir de 25, 30 años, nuestras hormonas empiezan a decrecer. Y es muy importante como parte del motor biológico y de nuestro sistema psíquico, del positivismo, de ponerle garra, ponerle cosas. Entonces, no solamente voluntad, sino que hay que tener un sustrato biológico para hacer las cosas. Tener energía, levantarse a la mañana, a las 6 de la mañana, estar contento, tener pila, tener ganas, listo. Y hay un momento en donde eso termina parcialmente. O uno empieza a darse cuenta que ya no soy el que era. Pero tengo que seguir por mis hijos, tengo que seguir porque están en la facultad, tengo que seguir... Bueno, a todos nos pasa esto. O quiero más y tengo que seguir sosteniendo. Y vienen en este proceso un decrecimiento hormonal que puede afectar a la larga el sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico no es solamente de defensas, es un sistema de señalización muy importante para el organismo. Es un sistema nervioso periférico que está continuamente en sangre, continuamente andando en sangre. Las células inmunológicas tienen su propia CTH, liberan CTH, que es una hormona que tiene que ver con el cortisol, que tiene que ver con el estrés. Tienen receptores de CTH, tienen receptores de cortisol, es decir, no solamente son glóbulos blancos. Cuando uno empieza a entender a la biología, la omnipresencia que tiene de cosas, bueno, hay que integrarlas. Cuando decaemos en los procesos de envejecimiento, porque vamos decreciendo hormonalmente, yo diría que, sin ser presuntuoso, pero sin hormonas, yo te diría que no somos casi nada. No somos casi nada. Entonces, cuando yo llego a un punto en donde las pausias me empiezan a afectar
Y yo sigo teniendo esas percepciones que hablamos en el anterior bloque. Pausia sería, bueno, justamente cuando llega a la edad de la menopausia, la andropausia para el hombre. Exactamente. La menopausia para la mujer es más larga. Es un declive más lento. Y para el hombre es más dramático. Porque el hombre tiende más a hacer con más infartos, tiende a hacer más depresión, tiende a sentir la falta de testosterona de una forma más concreta. Entonces, digamos, el pico para el hombre de la bajada, de la actitud de vida, es más pronunciado notable, que el de la mujer. Sí. Y es más notable. Pero eso no se ve. Se toman antidepresivos. A menopáusicos se da antidepresivos. No se le ocurre corregir partes hormonales. Es como que está mal visto. Por la próstata, por acá, por allá. Y no es. Si vos tenés un déficit de estrógenos, tenés un déficit de testosterona, un déficit de DEA, está el déficit. Entonces el déficit hay que tratarlo porque es un déficit. O sea, es una falta, una carencia que tiene el cuerpo. Que tiene el cuerpo, entonces hay que aportarla. Y acá el contexto, yo te aporto, entonces, acá digo, yo te ayudo a que vos te ayudes. Ese sería. ¿Qué es? Yo te doy, porque hemos detectado esto, pero no para que sigas haciendo lo mismo. Entonces, algo en tu vida vas a tener que cambiar, ¿sí? En tu contexto familiar, laboral, etcétera, 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 que es mínimo, muchas veces, repito, es mínimo, como el caso de esta mujer que hablamos. Sí. Entonces, claro, no hubo que hacer grandes cosas. Y ese ejemplo interiormente te repercute un montón. Entonces mi cuerpo cambia la noción de que ya no estoy en emergencia, no estoy en estrés, que si yo hago esto, si no hago, no valgo. Si no llego, no alcanzo, no sirvo. Y vemos cuál es el peso de nuestras creencias. Yo estoy ejemplificando con esto, nada más ejemplos. Sí, ¿no? sí. Y en realidad toda la charla ha girado en torno a algo muy fuerte que tenemos, que son las creencias, que las maneja nuestra mente, nuestra cabeza, sí. Y que impactan directamente en la salud. Tal cual. Es como que la solución por ahí sí, está la medicación, está algunas vitaminas que hacen falta en el cuerpo, pero lo esencial es cambiar la forma de empezar a ver las cosas, de creerlas de otra manera. La cabeza está arriba del cuerpo y la mente está ahí. Es así. Entonces, cuanto más desequilibrado yo sienta o cuanto más estoy desorientado en lo que yo quiero para mi vida, qué, cómo y dónde, o sea, entonces mi cuerpo lo sufre como un estrés. Es así. Es decir, si yo no tengo claro qué, y bueno, no sé qué hacer, y el cómo y el dónde, entonces la noción que tiene el cuerpo es que estoy tratando de vivir. Estoy tratando de vivir, no estoy viviendo. Estoy ausente porque no tengo el qué, no tengo el cómo, no tengo el dónde. Ni quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Entonces, todas esas cosas me estresan porque estoy en contradicción, estoy chocando. O sea, no vine para hacer lo que estoy haciendo, porque estoy sintiendo eso. Entonces, al tratar de hacer las cosas, siempre digo, la biología no trata de respirar, respira. Entonces, el cuerpo es un buen termómetro de cuando hacemos las cosas que vinimos a hacer, suena de una forma, y cuando hacemos cosas que no vinimos a hacer, el cuerpo suena de otra forma. Hay que registrarse cómo sueno yo cuando yo decido algo. O sea, porque el cuerpo es un eco de mi campo mental. Entonces, si yo dejo de tratar de hacer cosas para hacer. Decido hacer esto y lo hago lo mejor posible. O sea, esta pequeña cambio de frases, si el oyente se diría a sí mismo, voy a tratar de ser feliz, hago una pequeña pausa para que cada uno se lo haga reflexivamente, y fíjese qué pasa con el cuerpo cuando uno se dice, voy a tratar de ser feliz. Ahora bien, dígase, soy feliz y hago lo mejor posible. Suena diferente. Suena diferente. Bien. Y hasta se nos va como una sonrisa. Y sí, nos aparece porque es la gesto, ¿no? Es la aceptación de lo que uno es. Y como verás, es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Yo, por eso que el tratar hay que sacárselo. Otro ejemplo que doy mucho en mi consultorio es buscar y encontrar. Ejemplo. No es lo mismo buscar felicidad, o buscar dinero, o buscar poder, que encontrar. Uno asiente
que búsqueda y encuentro es lo mismo. No. Entonces, no, y bueno, más o menos, no. Porque buscar es un verbo. Yo busco, tú buscas, él busca. Nosotros buscamos, vosotros buscáis, ellos buscan. Y querer, yo encuentro, tú encuentras, él encuentra. O sea, son dos verbos, son dos sentidos diferentes. Si yo decido buscar algo, voy a buscar siempre, quiero buscar más felicidad. Voy a buscar todas aquellas circunstancias que me frustren. Voy a estar un tris de la felicidad, de la pareja perfecta, de la plata que me puede hacer falta, del puesto que yo quería. Voy a estar a la puerta de todo, pero se va a frustrar. ¿Y por qué se frustra? Porque yo decreté mi búsqueda. Porque yo decreté buscar. Voy a seguir buscar. O sea, cuando esté ahí en lo que realmente sería mi felicidad, nunca voy a estar satisfecho porque yo ya decreté que voy a seguir buscando. Entonces, cuando yo encuentro, la búsqueda pasa a ser un mecanismo, dejó de ser un verbo, pasa a ser un mecanismo. Bueno, acá la audiencia no me ve, pero estoy poniendo las manos alineadas una detrás de otra, donde la meta es encontrar. Entonces la búsqueda es un mecanismo para encontrar la felicidad, la meta, el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea, doctor, que a veces con la forma de expresarse ya nos cambia la realidad. Entonces, cuando te digo, trata de ser feliz haciendo esto es coloquial. O sea, tu ego entiende o tu psiquismo entiende de que estoy comunicando que hagas esto. Pero cuando yo eso me lo refiero, voy a tratar de ser feliz a mi fuero interior, ahí no va. Ahí va la frase, entonces, yo soy lo que soy y hago lo mejor posible. O sea, la frase lleva implícita que yo me acepto quién soy y cómo soy. ¿Qué soy y cómo soy? La verdad que para mucha gente seguramente debe ser esto casi como incomprensible, debe ser algo de decir, tan loco, que con que yo diga yo soy feliz voy a ser feliz. Y en realidad es como que el poder de esa palabra nos va preparando y nos prepara para encontrarnos justamente con eso, con lo que queremos ser. Pues, de alguna forma, podemos decir que cuando enfermamos nos creemos inimputables. Y somos imputables. Somos responsables de nuestro cuerpo. Ningún tipo de duda. Por eso que yo ayudo a que vos te ayudes. Esa es mi historia. Hago lo que puedo y lo que no puedo, hacerlo vos. O sea, el otro tiene que hacer algo también por su vida, por su contexto. Hay que mover parte. Es energía. Está bueno lo que decís con respecto a la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de que si estamos enfermos es culpa nuestra. Y cuando asumimos esa responsabilidad, es como que ahí empezamos a pensar por qué estoy enfermo, qué me pasa, qué hice, qué estoy haciendo mal. Te voy a corregir ahí. A ver. No es el por qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? El para qué te cae en presente. El por qué te lleva al pasado. No sirve. El para qué te cae acá en presente. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué este accidente? ¿Para qué me desgarré? ¿Para qué tengo este dolor? Entonces, automáticamente me hace estar presente y responsable. ¿Qué hice? Me paro y empiezo a mirar al costado y empiezo a ver qué hice el día anterior, en las 5 horas anteriores, a ver dónde estuvo algo que me puede haber provocado esto. Bien. Entonces, volviendo al envejecimiento, pues nos fuimos de nuevo al otro capítulo, pero bueno, creo que es necesario aclarar cosas. Entonces, cuando la parte hormonal empieza a descender, tiene sus consecuencias biológicas y psicológicas. No es un psiquismo con mucho testosterona, un psiquismo con estrógeno, un ciclismo con DEA. DEA es dehidroependosterona, un circuito neuronal que tenga pregnenolona, que es una hormona, es una neurohormona que segrega el cerebro, que tiene mucho que ver con la neuroplasticidad, con la neurocognición. Es decir, vamos perdiendo capacidades. Entonces, ¿cómo hacer cuando yo soy consciente que el envejecer está bueno? Porque, a ver, no es malo envejecer, es inevitable envejecer, no es ni malo ni bueno. Pero el cómo envejecer, sí, es como que ya está en uno, administrar un poquito más esa calidad de envejecimiento. Entonces, de vuelta, percepciones y creencias por un lugar, y después, bueno, puedo buscar hacer medicina ortomolecular, ver qué déficit hormonales o por dieta yo puedo tener, y empezar a suplirlos. ¿Qué es la ortomolecular? Así, simplemente, es empezar a indicar déficit que a mí personalmente me faltan. Orto es justo. Hay que darte la molécula justa en el momento justo. Ese sería, digamos, el criterio. Después se amplió, porque aparte de ortomolecular usamos diferentes dosis, ¿no? O sea, por ejemplo, de vitamina C uso 40 gramos endovenoso y dosis máxima diaria recomendada son 2 gramos.
Ejemplo, el ser humano no fabrica vitamina C. Es el único ser en el planeta, me queda una especie más que es un cobayo, me parece, que no fabrica vitamina C. Entonces, sin vitamina C, hay un montón de procesos en el envejecimiento, sobre todo por colágeno, defensa, lucha contra la inmunidad, contra el cáncer, contra enfermedades crónicas, que la dosis diaria recomendada no alcanza. Entonces hay que dar 5, hay que dar 10, eso es un criterio ortomolecular. Lo bajo así con ejemplos para que la gente entienda. Sí. Vitamina B puede dar 5 miligramos, 10 miligramos, y puede dar 30 miligramos, si yo tengo un déficit así. Entonces, hay que sacarle... Yo, digamos, personalmente he desaprendido cosas de la medicina y he aprendido otras de la medicina. Claro, en este camino. Y sí, tenés que desaprender cosas. Pues si yo te quedás con el libro del año 1980, vos te imaginás que la neurona en el año 70, yo estudié que no se regeneraban. Claro. Y sí, las células cardíacas tampoco. No, y hoy sí. Hay tener células madres que te permiten exactamente ir trabajando diferentes aspectos de la biología. Entonces, vos cuando tenés tus déficits comunes, que son comunes porque son comunes, no, pero está normal. A ver, voy a poner un ejemplo concreto. Viene una paciente de 55 años, doctor, tengo calores, ¿no? Estoy deprimida aparte. Entonces yo pregunto, ¿tenés ganas de vivir? Sí, más o menos. Ajá, bien. ¿O tenés ganas de levantarte? No. O me levanto, pero el cuerpo no me da. Yo ya me sitúo qué le pasa al paciente. Ya me sitúo qué déficit tiene. O sea, le voy a pedir los análisis igual, pero ya sé lo que está ocurriendo neurohormonalmente. Y el laboratorio me lo confirma. Me lo confirma. Entonces, más que nada por el tranquilidad del paciente, no porque uno tenga déficit. Y efectivamente, falta esto, falta lo otro, falta. Y esa falta no son remedios, son cápsulas que viene la falta en forma de cápsulas. Digo, estás consumiendo una dieta muy, muy específica que es tuya. Tenés D a tantos miligramos, tenés raíz de regalis tanto, tenés o ginseng 117, 115, que son hormonas de planta masculina. O sea, uno va supliendo cosas específicas a ese paciente que le faltan. A Juan le falta la otra, a María otra, a Viviana otra, en fin. Bien. Cada uno, entonces, personalizar la medicina sería... Tenemos un llamado. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Sí, buenos días. Buenos días. Habla Daniel. Lo felicito al doctor por la charla, impresionante. Y le quiero hacer una pregunta. Sí, Daniel, cómo no. La puede contestar hoy, si no después. 76 años, Bien. Cáncer de próstata, se curó con radiación. ¿Eso trae alguna consecuencia a esa edad en la relación sexual de parte del hombre? Sí, ningún tipo de duda la puede tener. Bueno, gracias, sé que me conteste. Si tiene alguna solución, perdón. Bien, bueno, gracias Daniel, ahí quédate escuchando que hay algo más seguro que Gustavo nos va a decir, ahí está. Dice que tuvo un cáncer en la próstata. Se lo sacaron con quimioterapia, supongo, con rayos. Con rayos. La próstata queda disfuncionada, digamos, eso por rayos, por quimio, queda disfuncionada. La función, digamos, se altera y la reacción se altera. Yo al paciente con próstata en general, lo que le aconsejo, la próstata embriológicamente es como el útero para la mujer. Entonces, desde el punto de vista embriológico son iguales, es un equivalente. Uh-huh. Entonces, en el hombre, la próstata tiene un sentido simbólico, como en la mujer tiene el útero, lo que es la familia, la propiedad, lo mío. Entonces, es una forma de poner emociones. O sea, puede ser mi mujer, puede ser mi empresa, puede ser mi hijo, mi hija, una pérdida, o sea, un luto no hecho. Es decir, uno pone en palabras cosas, vivencias que son mucho más ricas y más potentes, con mucho más color que la palabra en sí, ¿no? Pero son ejemplos que yo muchas veces tiro en la consulta para ver por dónde está el resentir del otro, para poder ver y cambiar
esa cosa que no me di cuenta y que me generó esta patología, ¿no? Bien, para pasar ahí en limpio y de un segundo nada más, lo que estás diciendo, Gustavo, es que por ahí tal vez ese cáncer, la próstata, se produjo por una emoción, por una situación particular en la persona. Claro, tal cual. Bien. Que generalmente van asociados a pérdidas. Bien. O sea, bueno, ¿qué es una pérdida? La lingüística es muy grande el significado, pero bueno, estamos en radio, yo lo pongo como una generalización. Entonces, la pérdida es algo que generalmente me sorprende, no lo puedo manejar, me siento impotente y se me escapó. Esas son las condiciones. Entonces, si el conflicto es muy intenso, a mayor intensidad en el conflicto, mayor va a ser la morbilidad. Un conflicto suave y suave. Un conflicto muy intenso, que me marca de un color del conflicto, quiero decir que esto es un color muy rojo, muy intenso, me genera una gran patología. Bien. Por ejemplo, un infarto. Por ejemplo, un cáncer. O de ejemplo, un cáncer. Un infarto, si el conflicto yo lo puse en la arteria coronarias, ¿sí? Por impotencia, porque también el corazón simbólicamente es mi casa, es lo que yo puedo como macho, es lo que yo merezco, pero no lo tengo. ¿Sí? De vuelta lingüística. Bueno, acá nos podemos ir toda la mañana, te cuento. Claro, sí. Es tremendo, es tremendo. Pero por eso yo quería pasar un poquito en limpio, ¿no? Sí. Que somos un poco lo que las situaciones que vivimos, lo que nos decimos, todas esas cosas nos afectan directamente y van a crear una patología. Hay mecanismos de neuroinmunoendocrinos que pasan por la corteza prefrontal. Eso por radio es muy difícil, creo que en la charla se va a entender mejor. Y hay mecanismos, o sea, me viene el estímulo, puede pasar por una región del cerebro que se llama amígdala, puede ir a la corteza y yo me doy cuenta. Que eso me molestó, me jodió, me tocó mal, me impregnó mal. Y a veces no. De la amígdala el estímulo pasa a la amígdala, esa zona del cerebro, y vuelve respuesta al estímulo. Y ahí no me di cuenta. Entonces, el laburo terapéutico mío exactamente es saber que eso existe, como respuesta neurobiológica. Entonces, es buscar ese resentir que el otro, entre comillas, no se dio percibió. Cuenta, y porque yo tampoco me las sé todas. O sea, en mi vida personal se me pueden escapar cosas. Sí, porque soy humano como cualquier otro. Por más que pueda estar leído sobre esto, pero no todo lo sé, no todos mis aprendizajes preverbales, si estoy hablando de concepción, útero, hasta los 2 o 3 años, yo no tengo ese bagaje, cognitivamente no tengo ese bagaje de cuántas cosas me frustraron, frustraron, me molestaron, me sentí mal, porque a veces son pequeñas cosas, desde un chupetín, de la teta que no te dieron. Hay que saber buscar ese resentir, y eso siempre se graba en el cerebro derecho. El cerebro derecho no habla. Entonces, el cerebro derecho no habla. El cerebro derecho se manifiesta por sensaciones. Y el cerebro izquierdo es el que sí habla. Por eso que la psicología muchas veces, esto no tiene nada que ver contra los psicólogos, no termina por expresar el hemisferio izquierdo todo lo que nos pasa en nuestra vida. Quiero cerrarte con una cosa que hablamos fuera del micrófono. Sí. O sea, hoy viniendo me traje 2 policías que hacían dedos. Venían haciendo dedos, entonces, sí. Bueno, un poco hablamos de psicogenealogía, que es un abordaje que yo suelo hacer muchas veces. Entonces, ¿qué significa la autoridad? Bueno, y contigo salió el tema de cómo la gente joven elige, ser policía o elige porque, es lo que hay, bien, ¿no? Sí. Yo te comentaba que muchos chicos que están terminando su secundaria y dicen que no sé, voy a ser policía, por poner un ejemplo, y lo deciden así casi nada más que por el sueldo, porque creen que tienen asegurado el futuro. Sí. Bueno, yo entonces de ese lugar, un poco dejar a un tip a estos chicos, en general, cuando salimos del secundario, somos tan vivos, me incluyo, ¿no? Sí. Que en 3 meses tenemos que decidir cuál es el futuro que vamos a hacer en nuestros próximos 50 años. Estamos locos, ¿no? Entonces, hay que tomarse el tiempo para ver qué es lo que uno quiere hacer de la vida de uno. Yo me tomé 1 año cuando salí del secundario. Bien. Para ver qué quería hacer de mi vida. Soy lo que soy, entonces... Y me hice una especialidad, 2 especialidades, 3 4 especialidades. Es decir, soy lo que soy, me gusta. Amar lo que uno hace no es trabajar. Esa es la realidad. Entonces, yo tengo 61 años y me gusta lo que hago, amo lo que hago.
Y está bueno porque no te lleva energía. O sea, te lleva energía, pero no te lleva energía, porque fluís con lo que haces. Lo peor es cuando llega un momento en donde vos te vas por jubilar o te querés jubilar y la vida se te transforma en algo insufrible, o el trabajo, digamos, ¿no? Y lo mantenés por la jubilación. Entonces, a estos chicos, en general, le voy a dar el consejo que doy a mis hijos: hace lo que te gusta. Entonces, eso te va a dar la diferencia entre lo que querés hacer y lo que podés hacer. Bueno, acá corto. Pues. Bueno, doctor, un gustazo. Igualmente, un gustazo, y la verdad que lo vamos a esperar con ansias. Un lujo de Radio Cero tenerlo, Gustavo, aquí en los estudios de la Cero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el martes. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo a la audiencia. Chao.